demasiado pasado. Ese es un problemita para Dios. Dile, lo que yo estoy pasando es un problemita para Dios. Lo que pasa es que nosotros vemos el problema más grande del propósito que Dios tiene para nosotros. Y el creyente tiene que entender que el propósito que Dios tiene para nosotros es más grande que toda adversidad, que todo problema, aleluya, que todo viento contrario. El propósito de Dios es más grande que todo. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Y el creyente en este tiempo tiene que agarrarse de la palabra y de las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Y a veces creemos que lo que está escrito no va a pasar en nosotros. Hermano, a Moisés le sucedió algo, ¿verdad? Pero también lo que sucedió en la Biblia no pasa a nosotros, porque lo que está escrito, la promesa que Dios cumplió en aquellos ungidos, en los profetas, aleluya, también Dios va a cumplir su promesa. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos detener. El que se detiene pierde. El que se detiene pierde. El que se detiene, cuando tú te detienes, también Dios se detiene. ¿Cuántos están aquí? Pero los que le creen por encima de la tormenta, también Dios por encima de la tormenta te entrega la victoria. ¿Cuántos están aquí? Y a su nombre. Aleluya. Es un intro. Vamos a la palabra. Gloria al Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Amén. Diga conmigo hasta que la salsa arda. Hasta que la salsa arda. Pueden quedarse ahí sentadito. Gracias, Jesús. Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. No escuché ningún amén. 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 Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro. Diga conmigo, de Yetro, su suegro. Acercándote a sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Diga conmigo, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿qué fue lo que hizo? Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a dejarlo ahí. Vamos al 3, por favor. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza y no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vamos a dejarlo ahí. Padre, te damos gracias. Precioso Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra no salga vacía, sino llena de tu poder. Que no sean mis palabras, sino la tuya. Háblale a tu pueblo. Háblanos, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, gracias por tu promesa. Gracias por tu presencia. Echamos fuera todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario a tu presencia y a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Hasta que la salsa arda. Diga conmigo, hasta que la salsa arda. Aleluya. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés cuando Moisés tuvo que salir corriendo de Egipto? ¿Por qué salió Moisés corriendo de Egipto? Porque mató a un egipcio. Entonces tuvo que salir. Dios fue que provocó todo eso, porque Dios provoca todo en nuestra vida con un propósito. Diga conmigo, no importa cuál sea la situación, pero Dios la permite con un propósito. Entonces
Moisés se encontró porque Moisés era el príncipe de ese lugar. Era príncipe en ese lugar. Moisés aprendió todo lo que de los dioses paganos, todo Moisés, porque lo llevaron cuando él era pequeño, lo llevaron a la escuela. Amén. Toda la cultura la aprendió toda la cultura de los egipcios. Pero Dios tenía un propósito con él. Porque tú te encuentras ahora en los caminos del Señor, pero tú también aprendiste muchas culturas antes de venir a los pies del Señor. Pero Dios te cogió con poder para su propósito. Entonces esto le sucede a Moisés. Le sucede en ese tiempo. Dios permite que él crezca. Dios lo formó. Dios permitió que él aprendiera de todos esos dioses, para que él reconociera que esos dioses paganos no tenían poder. Porque el Dios que se le apareció en la zarza ardiendo, gloria al Señor, y Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, porque a veces Dios nos pone en lugar y a veces decimos, ¿por qué no me tiene ahí? ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Moisés, siendo príncipe, Dios lo sacó de allá corriendo, porque si no lo iban a matar. Aleluya. Pero Dios permitió que él saliera corriendo, porque allá donde su suegro Jetro, él lo iba a formar. Pero en el tiempo que Moisés duró apacentando las ovejas de su suegro Jetro, aleluya, él también buscaba la presencia de Dios. Dios lo estaba formando en aquel lugar. Dios lo estaba preparando en aquel lugar. Pero luego pasa el tiempo. Cuando Moisés salió a apacentar las ovejas, a llevarlas a comer, aleluya, se le apareció ¿qué? Un ángel. Y había una salsa, el fuego, y la salsa no se consumía. Porque hay cosas que a veces decimos, Dios mío, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cuál es el llamado que tú tienes para mí? Lo que pasa es que tú tienes que seguir clamando, seguir orando, seguir buscando su presencia, porque el ángel se te va a aparecer en un momento correcto y indicado. Dale la gloria al Señor. Porque tal vez tú no has tenido un encuentro con Dios. Tal vez el ángel no se te ha aparecido, pero el ángel, mientras tú le buscas, lo vas a encontrar. Ay. Porque a mí se me apareció el ángel y me tocó. Yo pensaba que me iba a morir. Porque la gloria mata, pero no mata. Escuche esto. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que la gloria mata, pero no mata? Lo que pasa es que un hombre no puede ver a Dios, la gloria de Dios, porque se muere físicamente, pero queda en el espíritu con vida. Físicamente te puede matar o liquidar, pero espiritualmente te deja con vida. Porque la gloria de Dios es tan grande y tan poderosa. Moisés se sorprendió en ese momento cuando vio que la salsa no se consumía. Él se sorprendió, un hombre con estrategia de guerra, porque él aprendió también estrategia de guerra, de pelea. Él fue formado en todas las áreas en Egipto. Aleluya. Un hombre que decía, wow, espérate, aquí tiene que ver algo sobrenatural. Aquí está pasando algo que no es natural, es sobrenatural. Y lo que está pasando en tu vida no es algo natural, es sobrenatural. Lo que pasa es que tú tienes que creerlo. Creer de que la promesa de Dios en tu vida es grande. Es más grande de lo que tú te imaginas. Moisés, este ungido de Dios.
cuando él vio que esa salsa no se consumía. Y cuando él entró a la presencia de Dios, el Señor le dijo que cuando él lo vio que venía. Él vio que se estaba acercando y le dijo: quítate tus sandalias, porque el lugar que está pisando santo es. Ay, ay, ay. Donde la presencia de Dios está, ese lugar es santo. Amén. Este lugar es santo porque su presencia está aquí. Amén. Y cuando su presencia está en un lugar, algo tiene que suceder. Porque en ese momento le cambió la vida a Moisés. Ahí empezó su llamado. Ahí empezó el propósito que Dios tenía con él. Pero Moisés no quería. Porque siempre vienen los pretextos, pastor. Siempre vienen los pretextos de no servirle a Dios, de no seguir a Dios, de no seguir buscándole. Moisés dijo: yo soy corto de hablar. Era tartamudo. Y le puso ese pretexto: no te preocupes, yo te voy a poner a tu hermano Aarón. Amén. Yo te voy a poner a tu hermano. Tú me estás poniendo un pretexto a mí. Yo te voy a poner a tu hermano que hable por ti si tú no quieres hablar. Dale la gloria al Señor aquí. Dios va a poner a alguien, aleluya, que te va a ayudar a levantarte si tú no te quieres levantar. Por eso estamos nosotros aquí. ¿Usted cree que el pastor, los pastores que están aquí presentes, están aquí por estar? Sino es para ayudarte a levantar. Si te sientes caído, si te sientes destruido, aquí estamos de parte de Dios para que tú te levantes, aleluya, y Dios pueda renovar tu fuerza. Dale la gloria al Señor. Porque Moisés tenía un llamado, una misión tremenda, y era para liberar al pueblo. Amén. No era cualquier propósito de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Hermano, la tierra prometida es nosotros entrar al cielo. Y tenemos que luchar. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir arreciando, buscando su rostro, buscando su presencia. ¿Por qué? Porque se está agotando el tiempo. Se está agotando el tiempo. Amén. Buscar más su rostro, su presencia, para que Dios cumpla el propósito en su vida. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Su presencia. Su presencia para poder vencer en esta tierra. Hasta que la zarza ardió. La zarza va a arder en tu vida. Hasta que la zarza arda. Tú estás trabajando. Está trabajando, viene a la iglesia, hace tu quehaceres, hace todo y tú dices: wow, Dios te bendice, Dios te levanta, te restaura, Dios te da palabra de promesa. Pero, y tú dices: wow, pero ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Es hasta que la salsa arda. Aleluya. Hasta que la salsa arda. La zarza va a arder en tu vida. La zarza va a arder en tu vida. El ángel se te va a aparecer y te va a decir lo que tienes que hacer. El ángel te va a hablar. El ángel te va a decir: hija, el propósito mío hacia ti es grande. Porque los sufrimientos son necesarios. ¿Usted no cree que Moisés no pensó que teniendo ese lugar allá muchas cosas, todo lo que tenía, toda la posesión, los privilegios que tenía en Egipto, todos los privilegios que tenía ahí, manjares, y llegar a apacentar ovejas, aleluya, a la casa de su suegro, a la casa de Jetro? Alabado sea el nombre del Señor. Apacentar las ovejas ¿de quién? De Jetro. No eran ovejas de él, sino de Jetro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Moisés dijo: yo mejor prefiero esta presencia. Amén. Yo mejor me quedo aquí. Porque él entendía que había algo mayor.
que solamente el vacío que tú has tenido, el vacío que tú has pasado y depresiones, porque hay mucha gente que han sido luchar en depresión. Hay mucha gente que no pueden dormir, tienen insomnio, tienen sueños diabólicos, aleluya. Pero solamente la presencia de Dios, aleluya, puede deshacer toda obra de la tiniebla. Dale la gloria al Señor. Solamente en su presencia. Aleluya. Pero hay gente que le gusta vivir en depresión. Wow. No sabiendo que en la presencia de Dios puede encontrar la paz que tú necesitas. Dios trataba conmigo y yo estaba viendo un poco la televisión mientras estábamos comiendo. Y sale la noticia que la mayoría de la gente en este tiempo tienen insomnio. Y el Señor me había ministrado eso. Hay gente que no puede dormir. Lo que pasa es que Dios quiere que tú clames. Dios quiere que tú te metas en la presencia a clamar, a orar. Si no puedes dormir, arrodíllate delante de Dios y tú verás que el sueño viene. ¿Cuántos están aquí? El sueño viene la paz. Pero hay gente que se acuestan sin orar y después tienen una guerra tremenda. Moisés, este hombre, creyó humildemente, siendo un príncipe de Egipto, siendo no cualquier, aleluya. ¿Quién sabe lo que es un príncipe? El príncipe tiene todas las posesiones. El príncipe tiene todos los privilegios. Porque de príncipe iba a ser rey. Ay. Pero Dios no quiso que él fuera rey, sino que fuera libertador de su pueblo. Dale la gloria al Señor aquí. Aleluya. Dios quiere que tú seas libertador de su pueblo. Y todos los que estamos aquí somos llamados a predicarle a otros para que ellos salgan de esa atadura y de esa depresión que han estado viviendo. Mucha gente viviendo en agonías, ansiedades difíciles en su vida y no saben cómo luchar contra eso. No saben cómo pelear contra eso y viven luchando. Viven desesperados y quieren esperar que Dios haga un milagro en su vida. Pero hay cosas que el hombre no quiere dejar y es su ego propio. Amén. El hombre tiene un ego propio que no lo quiere soltar, sino, aleluya, tiene que depositarlo en la presencia de Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Aleluya. Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Dale la gloria al Señor. Yo lo sanaré. Si te humillas delante de la presencia de Dios, Dios va a traer restauración en tu casa. Dios va a traer vida en ti. Dios va a traer sanidad. Dios va a traer todo lo que tenga que traer para restaurar tu vida. Amén. Humillación, rogarle al Señor. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que rogarle a Dios por un milagro. Orar por la nación. Estos son los tiempos difíciles. Este es un comienzo de los tiempos difíciles que vienen. Y la iglesia tiene que ponerse de pie. La iglesia tiene que seguir orando, seguir clamando. Es verdad que tiene su trabajo, tiene cosas que hacer, pero no puede poner eso en primer lugar. Tiene que poner a Dios en primer lugar y tú verás la gloria de Dios acontecer en tu vida, iglesia. Amén. La verás, porque Dios quiere lo mejor para ti. Acuérdate algo: cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Cuando buscamos su presencia, Dios añade lo que tenga que añadir a nosotros. ¿Qué es lo que te hace falta a ti?
¿Qué es lo que tú necesitas? Busca el reino de Dios y su justicia y tú verás la gloria de Dios acontecer en tu vida. Aleluya. Tal vez tú dices, Dios mío, ¿por qué es lo que está pasando en mí? Porque yo oro y oro. Yo oro y oro y oro. Sigue orando. Sigue orando. Si tú ves que tú oras y tienes más problemas, sigue orando. Amén. Porque el que se mete más a la presencia de Dios va a tener más problemas. Porque si te enviaban un demonito, te van a mandar un demonio con jerarquía para probarte a ti. Aleluya. Amén. Porque no te van a mandar un cabo. Esos son los militares de allá de República Dominicana. Te van a mandar un teniente. Y después luego te van a mandar un capitán. Después luego te van a mandar un coronel. A ver si tú puedes. A ver si el Dios que tú tienes dentro, tú vas a confiar. Eso es como el coro que dice que a mi casa llegó un demonio. ¿Cómo que dice el coro? Que yo no soy gallina. Y que se subió al techo y lo reprendió. Aleluya, yo no soy gallina. Tú no puedes ser gallina. Amén. Acuérdese de la palabra, usted tiene que ser águila. Estar revestido de toda la armadura de Dios. Estar revestido que cuando venga el día malo, aleluya, tú puedas vencer en la tiniebla. Tú puedas reprender los demonios, puedas reprender toda enfermedad, toda situación de tu vida y echarla fuera. ¿Dónde están los que alaban aquí? Y a su nombre. Eso es revestirte de poder, de gloria. Amén. ¿Cómo fue que la presencia de Dios llegó? Fue como fuego. Y se estableció donde Él quiso. Fue en el monte de ¿qué? Oré. ¿Monte de qué? De Dios. Ahí. Cuando Dios marca un territorio, nadie puede atravesarlo. Dale la gloria al Señor. Dios te ha sellado a ti. Dile al que está a tu lado. Dios te ha sellado a ti. Pero tú no quieres creer lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te selló. Te marcó como su hija. Te marcó como su hijo. Y tienes que creerlo. Porque no importa lo contrario que se levante contra ti. No podrá destruirte. No podrá. No va a poder. Porque ya Dios puso su firma y dijo, cuidado con mi hijo, cuidado con mi sierva, cuidado con mi ungido, cuidado si lo tocas, porque si no te corto la cabeza. Ay, ay, ay. ¿Usted cree que usted le sirve a qué Dios que usted le está sirviendo? ¿Usted cree que usted le sirve a un Dios chiquito? Aleluya. Si tú crees que Él es un Dios chiquito, Él también se pone chiquito para ti. Pero cuando tú crees que Él es grande en tu vida, Él también se pone grande y pelea y saca su espada a pelear a tu favor. ¿Dónde están los que alaban aquí? Ustedes conocen la historia. Dios le dio una vara a Moisés. Y Dios dándole todas las instrucciones, todo lo que tenía que hacer. Dice que cuando el Señor le dijo, tira la vara. Y la vara ¿qué se convirtió? En una serpiente. Amén. Se convirtió en una serpiente. Pero el Señor le dice, ay, agarra la serpiente. Aleluya. En el significado le dijo, agárrala por la cola porque yo la agarro por la cabeza. Dale la gloria al Señor. ¿Dónde están los que alaban aquí? Es que tu problema Dios lo va a agarrar por la cabeza. Ay, no. Esto no fue para aquí. Es que tu situación Dios lo va a agarrar por la cabeza. ¿Dónde están los que alaban aquí? Para que el problema, la situación no te destruya. Tú lo vas a agarrar por la cola y Dios lo va a agarrar por la cabeza. Dale la gloria al Señor aquí. Este es para guerrero esta noche. Ay, se prendió esto. Dile, estoy encendido.
Estoy prendido, aleluya. Es que tenemos que entender que el Dios nuestro es el mismo que abrió el mar rojo en aquel tiempo. Los egipcios que tú viste hoy no lo vas a volver mañana, no lo vas a volver a ver. Dale la gloria al Señor y a su nombre. Aleluya. No creas que el problema que tú has estado pasando va a ser el problema de mañana. Ya ese problemita que tú pasaste ayer no lo vas a volver a pasar mañana. Te digo por qué. Porque esos egipcios que tú viste no lo vas a volver a ver. Porque Dios va a permitir que, aleluya, que el mar lo ahogue a todos. Aleluya, tus enemigos, Dios lo tiene en su mano. Aleluya. El enemigo se levantará como río contra ti, pero Dios levantará bandera contra él. Aleluya. Es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Es más grande el que está contigo que lo que están en contra. Es más grande el que está contigo. Aleluya. Es más grande que el problema. Es más grande que la enfermedad. Es más grande que tu problema en tu matrimonio. Es más grande que la situación en tus hijos. Es más grande que esa depresión que tú has estado viviendo. Es más grande que toda la adversidad que tú has estado atravesando. El Dios Todopoderoso es más grande. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Moisés nunca se imaginaba que iba a guiar a un pueblo tan grande. Porque el pueblo de Dios es grande. Porque a veces miramos los números, pero no, aleluya. Es que no podemos mirar los números, tenemos que mirar el poder y la gloria. ¿Cuántos están aquí? A veces nos enfocamos, Señor, pero ¿cuánto es que tú me vas a dar? Hermano, si Dios saca la chequera del cielo, no hay límite. Dile, ponle los ceros que tú quieras. Ponle los ceros que tú quieras ponerle. Amén. Porque a veces queremos pedirle a Dios mediocremente. Aleluya. Solamente abre esa boca. Abre la boca. Porque tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Dios bendice a aquellos. Aleluya. Aleluya. Que le claman y que le creen. Si pidieres creyendo, recibiréis. Amén. Lo vas a recibir. Vas a recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Dile, hasta que la salsa va a arder en tu vida. La salsa va a arder en tu vida. Tal vez, yo no sé cuántos años tú tienes aquí en Cristo Reina, pero la salsa va a arder. No importa los años que tú has estado pasando con situaciones difíciles, pero la salsa va a arder en tu vida. Dale la gloria al Señor. La salsa va a arder en tu vida. Y a su nombre, la salsa arderá. El cumplimiento de Dios, el rompimiento de Dios en tu vida va a pasar, va a suceder. Lo único es que no te puede detener. No puede detenerte a buscar la presencia de Dios. No puede detenerte a venir a la casa de Dios. No puede detenerte a venir a la oración. No puede detenerte a estar siempre en las actividades. Porque mientras tú estés en las actividades, el ángel se te va a aparecer. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Cuando le dijo al cojo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Aleluya. De lo que tenemos te damos. Yo no puedo tener dinero en los bolsillos, pero yo te doy de la unción que yo tengo. Aleluya. Yo te doy de la paz que yo tengo. Yo te doy de la alegría que yo tengo. Yo te doy de lo que yo tengo para que tú seas feliz, para que esa enfermedad te suelte. Pero no te voy a dar dinero, te voy a dar la unción. Dale la gloria al Señor. Y a su nombre. Pero ellos iban ¿qué? A camino ¿dónde? A la oración. Y ahí tuvo que pasar un milagro. Lo que pasa es que cuando tú buscas la presencia de Dios, tiene que acontecer un milagro.
la importancia en la oración. El que no ora no ve nada, pero el que ora ve la gloria de Dios. El enemigo no respeta a alguien que no ora. Es aquel que está metido en la gloria. El enemigo respeta, los brujos respetan a aquellos que están metidos en la presencia de Dios. Amén. Aquellos que se meten a buscar su rostro, el enemigo lo respeta. Incluso los mismos brujos dicen: nosotros no nos respetamos a aquellos cristianos que dicen ser cristianos pero no lo son. Nosotros respetamos y tienen más poder que nosotros aquellos que son cristianos de verdad. Aquellos que están metidos en la gloria, eso los respetamos. Escuche esto, déjenme darles este testimonio de unos evangélicos que estaban glorificando a Dios, tenían una campaña. Esa es una actividad que hacen fuera de la iglesia. Y estaban adorando a Dios y reprendiendo y todo eso. Y reprendiendo todo. Y había un brujo al lado cerca por ahí. Y el brujo dijo: yo voy a salir, me voy a enmascarar. Y voy a salir en medio de ellos a ver qué van a hacer. Oiga eso. Y cuando el brujo salió y dijo: ¡wow! Todos salieron corriendo. Hasta la bocina y todo la dejaron ahí en el lugar. Todo lo dejaron tirado. Amén. Escuche esto. ¿Qué usted haría en ese momento? ¿Qué haría usted en ese momento? Porque el momento difícil es que habla. ¿Cuántos están aquí? Pero es que Dios quiere que tú seas un cristiano de verdad. Dios quiere que tú seas de verdad. Dios quiere que tú seas aquel hombre y aquella mujer para que, aleluya, porque la mies es mucha en este tiempo y aleluya, y Él está buscando obreros para recoger las ciegas. Dios te quiere escoger a ti. Amén. Dios te ha escogido a ti para cosas grandes. Ponte de pie en esta hora hasta que la salsa arda. Dile, la salsa va a arder en mi vida. La salsa arderá en mi vida. La salsa va a arder. Todas las actividades que tú haces. Viene aquí a la casa del Señor. Muchos han venido cansados hoy. Pero el Señor hoy te da fuerza. Te da fortaleza. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dile: Señor, aquí estoy. Yo sé, Señor, que tú tienes un propósito grande en mi vida. Yo sé que tu promesa es grande en mi vida. Aunque no lo entienda, aunque no comprenda, pero yo sé que tú vives. Yo sé que tú eres real. Yo sé, Espíritu de Dios, que tú eres grande en mi vida. Yo lo sé. Yo lo sé, Padre. Aleluya. Sigue resistiendo, resiste. Resiste a toda tormenta. Resiste a toda tentación. Resiste. No te apartes del camino del Señor, hijo. No te apartes del camino del Señor. No te apartes. Aleluya. No te apartes de su presencia. No te apartes. Aleluya. Dios no quiere. Mira cuánta gente se han ido de su presencia. Se han descarriado. Han vuelto al mundo, a la inmundicia. Aleluya. Pero Dios te dice: hija, hijo, no te apartes de mí. Aunque pase lo que pase, busca mi presencia, busca mi rostro, porque mi milagro será grande en ti. Algo grande va a pasar. La salsa va a arder en ti. Dios está trayendo sanidad. Dios está trayendo sanidad sobre ti. Dios está trayendo fuerza. Espíritu Santo, toca. Espíritu de Dios, toca.
Toca, Señor, a tu pueblo. Trae sanidad, trae libertad, trae fortaleza. Declaro la fuerza del búfalo sobre tu iglesia. Declaro la fuerza del búfalo sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la gloria de Dios tocándote. Ahí está el viento de gloria. El viento de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Cuando hay una tempestad es porque viene un milagro. Viene un milagro grande. Gracias, Jesús. Ahí el Señor está haciendo sanidad sobre usted. Hermana, reciba. Ahí está la gloria de Dios tocándola. Gracias, agárrela. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dale fuerte el aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dile, hasta que la salsa arda en mi vida. La salsa va a arder. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano.